Bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema que es funciones de agregado. Bueno, las funciones de agregado son un tipo de funciones, las que vamos a ver en particular nosotros al principio del curso, son funciones ya existentes en el lenguaje SQL, o ya vienen integradas en el lenguaje que vamos a utilizar, en este caso el MS SQL. Que actúan, lo que tienen la particularidad de que van a actuar sobre un conjunto de valores o sobre un conjunto de registros. Van a tener como entrada una serie de valores, un conjunto de valores. Y van a tener como salida un solo valor. La función de agregado realiza un cálculo sobre un conjunto de valores y devuelve un solo valor. Es decir, es una función de tipo escalar. En particular, los que vamos, si bien uno puede construir sus propias funciones de valor agregado, nosotros vamos a utilizar las que vienen ya demos por defecto en el lenguaje. Las funciones de agregado se suelen usar con la cláusula group by de la instrucción select, la que me permite agrupar según ciertos criterios. Esto después lo vamos a ver más adelante. Todas las funciones de agregado son deterministas. Esto quiere decir que van a devolver el mismo valor cada vez que se le invoque con el mismo conjunto de datos. Si yo le paso siempre el mismo conjunto de datos, lo voy a ejecutar 1, 2, 40 veces, siempre me va a devolver el mismo valor. Las funciones de agregado solo se pueden utilizar como expresiones en las situaciones siguientes. En el select list de un select o una subconsulta, o en la cláusula having, que lo vamos a ver también en esta sección o con este tema. La cláusula having también es una de las cláusulas que tenemos incluidas en el select. Se utiliza para hacer el filtrado cuando yo tengo agrupaciones, es decir, lo usamos en conjunto con el agrupado. Pero bueno, en principio vamos a ver algunos ejemplos de funciones de agregado que existen en el lenguaje. Tenemos aquí un listado por ahí de sistemas básicos. De cualquier manera, de las que tenemos aquí, las que más vamos a utilizar van a ser seguramente la función count, que me permite o que me devuelve o que me cuenta la cantidad de registros que yo tengo en una consulta. ABG, que me va a devolver el promedio. Max, min, que me devuelve el máximo y el mínimo de un rango de valores, o de una serie de valores, mejor dicho, un conjunto de registros. Y sum, para devolverme, por ejemplo, la suma o el total de un atributo o de una columna. Vamos a ver algún ejemplo de algunas de estas funciones que dijimos que eran las más utilizadas, por ejemplo, ABG, min, max y sum, sobre la base de datos Nordwind, que es la que utilizamos como ejemplo, en particular en la tabla de products. Vamos a ir a verlo aquí en SQL Server. Ya tengo la base de datos Nordwind, estamos aquí desplegada, y tenemos la tabla products. Vamos a hacer un select de todos los registros de products para inspeccionarla. Y vemos que, bueno, esta era la tabla que tenía la descripción de los productos con alguna serie de características de los productos que vendía esta empresa, ¿no? En particular vamos a trabajar ahora, o vamos a hacer algunos cálculos sobre la columna Unit Price. Fíjense que nosotros acá tenemos 77 registros. Unit Price es el precio de cada uno de estos, o el precio unitario de cada uno de estos productos. Y sobre eso por ahí es un tipo de dato numérico, en particular es un tipo de dato real. Podemos realizar alguna serie de cálculos con eso. Entonces, por ejemplo, podemos hacer, dentro de las funciones de agregado, utilizar la función ABG, que me devolvía el promedio, y que la función es el nombre ABG y entre paréntesis el campo o el atributo sobre el cual quiero calcular o que va a tener los valores de entrada. En este caso va a ser from products, la tabla es products, la columna es unit price, y de eso vamos a calcular el promedio. En particular aquí me dice que son 28,8663. Lo mismo podemos hacer, con otra serie de valores que podemos, o con otra serie de funciones. Yo me voy a copiar esto acá y vamos a estar repitiéndolo. Por ejemplo, teníamos la función min, que me devuelve, el mínimo, 2,50. Esto después sí, solo hago un select asterisco
from products, puedo hacer una inspección, digamos, visual. Para no recorrerlos todos, recordemos que vimos la demos order by. Entonces, por ejemplo, puedo ordenarlo por unit price. Por defecto, el ordenamiento va a ser ascendente, por lo cual me va a mostrar primero 2,50, que es el precio más chico, que coincide con lo que habíamos calculado, estemos aquí, digamos, en min. Y el máximo, va a estar, digamos, al final de todo, será 263,50. Se lo podemos verificar también con la función max. Bueno, vamos a ver. Selecciono los dos y ahí tengo el min 2,50 y el max 263,50. Bueno, no necesariamente los tengo que utilizar a todos dentro de la misma o utilizar, digamos, una función por cada select que quiero hacer. Los puedo ir combinando en un select list a varias funciones de agregado. Vamos a calcular, por ejemplo, la suma de unit price. Y en la misma, por ejemplo, calcular también la cantidad de registros o ver la cantidad de registros en unit price. Siempre aquí, from products. Cuando lo ejecutamos, tenemos 77 registros en la segunda columna y 2.222,71, digamos, que es la suma. Eventualmente también podríamos hacer, digamos, operaciones, estemos con esto, con sum y count, podríamos hacer, digamos, por ejemplo, dividirlos y obtener el promedio, que debería ser lo mismo que me devuelve ABG unit price. No sé si selecciono, digamos, ambos, veo que los dos me dan el mismo resultado. Uno, utilicé la función de agregado ABG y en otra la función sum y count, y ahí hice una operación, digamos, con ellos. Bien, una cosa, bueno, nosotros hasta acá hemos utilizado, bueno, las funciones de agregado corren o toman, en este caso, digamos, como entrada la columna unit price y van a tomar todos los registros, en este caso, como todos los registros de la tabla products. De hecho, por eso vemos el count aquí. Me devolvió, vamos a quedarnos con un solo, me devolvió 77. Recuerden que es la cantidad total de productos que yo tengo, o la cantidad total de registros que tengo en productos. Pero puedo aplicar, digamos, o puedo utilizar, digamos, un where para hacer una consulta calificada y filtrar esos registros. En el caso que yo utilice un where donde esté filtrando algunos de esos valores, algunas filas van a aparecer, otras no. La función de agregado va a actuar o va a contar o va a tener como conjunto de entradas solamente las filas o los registros que cumplen con la condición de where. Por ejemplo, pongamos, acá yo hice, digamos, el select products ordenado por unit price. Supongamos, por ejemplo, que queremos obtener todos aquellos productos o contar cuántos productos tenemos que valgan más de 50. Entonces, vamos a hacer un select count unit price. Sabemos que me devuelve 77 si yo no pongo ningún filtro. Pero, si yo pongo un where, donde le pido que el unit price sea mayor a 50, esto me va a filtrar y me va a devolver solamente las filas cuyo unit price sea mayor a 50. Por lo tanto, el count va a actuar sobre ese conjunto de valores. En este caso, me devuelve 7. Son solo los únicos valores que tienen un unit price mayor a 50. Bueno, no necesariamente el where tiene que ser, o la consulta calificada puede ser cualquiera, digamos, o el predicado puede ser cualquiera que tenga sentido dentro de la tabla products. No necesariamente está relacionado o tiene que ser, digamos, la misma columna, ¿no? Acá yo tengo un unit price y aquí también, pero bueno, es por el ejemplo que elegí. Podríamos haber utilizado otra cosa, por ejemplo, unidades en stock, units in stock, que suponemos que llegó el control de stock. Vamos a pedir o vamos a modificar por esto, units in stock mayor a 50, como también así. Y me lo está, me falta una S, digamos, ahí. Perfecto. Ahí debería estar funcionando. Me dice que son 53 los registros que satisfacen, digamos, esta condición, donde unit en stock es mayor a 50
sobre el tabla products y me cuenta, en este caso, sobre el unit price. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia de contar o hacer el count con unit price o no? Bueno, porque el count me va a contar, digamos, aquellos valores que no sean nulos. Acá yo estoy utilizando, por ejemplo, unit in stock mayor a 50, pero puede ser que alguno no tenga cargado el unit price, por ejemplo, entonces no me los contaría, digamos, todos, digamos, en ese caso. Esa sería, digamos, la única diferencia. Podría utilizar acá un asterisco para que sí me los cuente todos, independientemente de que haya un valor nulo o no en ese campo. En ese caso, vemos, en este caso, no había valores nulos en unit price, por lo tanto, me devuelve 23, que es el mismo valor que teníamos originalmente, ¿no? Bueno, vamos a ver ya vimos algunos ejemplos o varios ejemplos de funciones de agregado trabajando, digamos, sobre un conjunto de valores. Bueno, ya vimos también, por ejemplo, que vamos a utilizarlos o combinarlos dentro del mismo select list, que podemos utilizar, digamos, un where para poder digamos, trabajar o para poder filtrarlos esos valores en particular. Y vimos, por ejemplo, la instrucción demos count, que podíamos pasarle o el nombre del campo sobre el cual voy a contar. En ese caso, demos cuenta todos los registros de nombre campo distintos de null, o un asterisco que va a contar todos los registros. Y acá tenemos un ejemplo en el cual, digamos, veíamos, o si eso lo reproducimos, vamos a ver que tenemos valores distintos sobre la tabla customers. Bueno, en particular, si yo hago un select sobre la tabla customer, ahí hacemos, o el ejemplo, digamos, hacía un count sobre la tabla, sobre el campo region, que lo tenemos aquí, donde hay muchos valores que están cargados, en nulo. Por lo tanto, digamos, ahí va a haber una diferencia si usamos el count con el campo región y con el asterisco. Vamos a hacer, digamos, esa prueba. Si hago un count región y hago un count asterisco, el primer count me devuelve 31, que son, porque está contando sobre región, aquellos registros que no tienen un nulo en región, y en count asterisco está contando todos los registros, y me está devolviendo 91 en este caso. La tabla customers tiene efectivamente 91 registros. Bueno, y finalmente vemos la cláusula o las funciones de agregado devuelven un valor tomando varias filas como entrada, a modo de repaso. No puedo mezclarlas en el select con columnas que devuelvan varias filas. Recuerden, digamos, que las funciones de agregado son funciones de tipo escalar, devuelven un solo valor. Si lo mezclo con algún otro tipo de campo o de atributo que me devuelva varias filas, varios registros, varias tuplas, no hay una compatibilidad, no es la misma cantidad de registros que me devuelve una y otro. Entonces, por lo tanto, si yo hiciera algo así, select country, count asterisco from customers, acá country estoy seleccionando, digamos, un registro en particular, un atributo en particular, vamos a ver, count me va a devolver un solo valor escalar, country me va a devolver un montón de registros. Por lo tanto, me va a dar un error que va a decir columns country no es válida en el select list porque no está contenida en una función de agregado. Podemos verlo, digamos, con este ejemplo. Si yo acá pongo country, voy a tener, en este caso, vemos los 91 registros, solamente seleccionando la tabla country, o el atributo country, y cada uno de sus valores. Si yo a esto le agrego, digamos, el count, que me devuelve un solo valor escalar, me tira el error de que la columna country es inválida en el select list porque no está contenida en una función de agregado o en una cláusula group by. Cláusula group by me serviría, digamos, para solucionar, digamos, un problemita, digamos, acá. Eventualmente, si yo quisiera contar, por ejemplo, cuántos registros tengo de cada país o cuántos clientes tengo de cada país. Y bueno, eso lo vamos a ver ahora en un siguiente, digamos, video.